En el verano de 1982, un jugador de El Salvador impresionó tanto en un mundial donde su selección perdió 10-1 que los clubes más grandes de Europa mandaron emisarios a buscarlo. El Paris Saint-Germain le ofreció un contrato millonario. Todo estaba firmado. Solo faltaba que él apareciera. No apareció. Al fin y al cabo, ¿qué voy yo a hacer a París? Es una ciudad demasiado grande y, para peor, no conozco el idioma. En lugar de París, eligió el Cádiz. Un club en segunda división. Una ciudad de 110.000 habitantes al sur de España, con cheiro a mar y a frituras. Un estadio donde la gente lo conocía por el nombre y no por el número de la camiseta. Y desde el Cádiz, Diego Armando Maradona, el mejor jugador del mundo, dijo esto desde el Nápoles: estos tifosi son divinos, pero lo que no saben es que hubo otro jugador tan o más grande que Pelé y que yo. Es Jorge González, el mágico, y todavía juega en el Cádiz, un fenómeno. El mejor jugador del mundo diciendo que había alguien mejor que él. Jugando en segunda división española porque no quiso ir a París. ¿Cómo procesas eso? Si miras los números de Jorge González en una pantalla, la narrativa de desperdicio parece inevitable. 203 partidos en el fútbol español. 60 goles. Un jugador que pasó la mayor parte de su carrera en el Cádiz, un club que nunca ganó un título de liga, que subió y bajó entre divisiones, que nunca compitió en Europa. La crítica es tan vieja como su carrera. El fútbol siempre supo que el mágico podría haber sido más. El PSG. El Barcelona. El Atlético de Madrid. Los contratos que no firmó, los entrenamientos que no fue, las mañanas que pasó durmiendo cuando debía estar en el campo. Sé que soy un irresponsable y un mal profesional, y puede que esté desaprovechando la oportunidad de mi vida. El propio González lo dijo. Con esas palabras exactas. Sin que nadie se las pusiera en la boca. Y sin embargo, aquí está el dato que nadie resuelve: el hombre más grande que el fútbol del siglo XX produjo lo señaló como su superior. Maradona no dijo eso de Zidane. No lo dijo de Ronaldo. Lo dijo de un salvadoreño que jugaba en segunda división española porque prefería Cádiz a París. La crítica que el fútbol hace sobre el mágico González es comprensible. Pero hay un mecanismo que esa crítica nunca examina: que el mágico González no fue un talento desperdiciado. Fue un talento que eligió. Y la diferencia entre desperdiciar algo y elegir no usarlo de la manera que el mundo espera es exactamente la diferencia que el fútbol nunca está dispuesto a aceptar. Jorge Alberto González Varillas nació el 13 de marzo de 1958 en San Salvador, El Salvador, el país más pequeño de América Central y uno de los más ignorados en la historia del fútbol latinoamericano. Un país que en 1982 vivía una guerra civil que mataría más de 75.000 personas. Un país donde el fútbol existía no como industria sino como pausa, un lugar donde la gente podía dejar de pensar en lo que ocurría afuera del estadio por 90 minutos. Era el menor de 8 hermanos. Sus 3 grandes pasiones eran las mujeres, las siestas y el fútbol. Por ese orden. Eso no es un chiste. Es la declaración de principios de un hombre que desde joven tenía perfectamente claro qué quería de la vida, y que el fútbol ocupaba el tercer lugar en esa lista no porque le importara poco sino porque las otras 2 cosas le importaban más. Comenzó su carrera profesional con Antel, en la Liga Mayor de El Salvador, en 1975, con apenas 17 años. Pasó por el Independiente de San Vicente, luego por el Club Deportivo FAS, donde pasó 4 temporadas y se convirtió en el mejor jugador del campeonato salvadoreño. Y con esa base llegó a la selección nacional que, en 1982, clasificó a su segunda Copa del Mundo. El Mundial de España 1982 fue la presentación de El Salvador ante el mundo del fútbol. Y fue, al mismo tiempo, una humillación histórica. El Salvador perdió los 3 encuentros y recibió 13 goles. La derrota más dolorosa fue ante Hungría, 10-1. Pero en medio de ese 10-1, algo ocurrió que los que estaban mirando no pudieron ignorar. A pesar del caos de su país en el Mundial, Jorge Mágico González apareció entre los 10 mejores jugadores de España 82. No los 10 mejores de El Salvador. Los 10 mejores del torneo. El hombre que jugó en el equipo que perdió 10-1 fue elegido entre los 10 mejores jugadores del Mundial. Ese es el paradoxo central de la historia del Mágico González. Su selección fue la peor del torneo y él fue uno de los mejores jugadores. Eso no ocurre si el talento es ordinario. Eso ocurre cuando hay algo en el campo que trasciende el resultado del partido. El Cádiz lo contrató para la temporada 1982 a 1983.
Un club en segunda división que necesitaba algo diferente para intentar el ascenso. Llegó como fichaje estrella. Ascendió a su equipo a primera, anotó 15 goles en 33 partidos y dejó un puñado de jugadas que consiguieron que su nombre traspasara las fronteras de todo el mundo. 15 goles en 33 partidos. Artillero del equipo. El Cádiz subió a primera por primera vez en décadas. Y el hombre que lo llevó allí era un salvadoreño que no había querido ir a París. Pero aquí está el engaño que el fútbol lleva 40 años construyendo sobre la historia del mágico González. La narrativa oficial dice, González desperdició su talento. Podría haber sido el mejor del mundo. Rechazó al PSG, rechazó al Barcelona, no iba a los entrenamientos, llegaba de madrugada, y eligió el Cádiz cuando podría haber elegido cualquier otra cosa. Eso es verdad. Pero está incompleto. Lo que la narrativa oficial no dice es que el mágico González sabía exactamente lo que estaba eligiendo, y que lo eligió con una claridad que la mayoría de los seres humanos nunca alcanza sobre sus propias vidas. Reconozco que no soy un santo, que me gusta la noche y que las ganas de juerga no me las quita ni mi madre. Sé que soy un irresponsable y un mal profesional, y puede que esté desaprovechando la oportunidad de mi vida. Lo sé, pero tengo una tontería en el coco, no me gusta tomarme el fútbol como un trabajo. Si lo hiciera no sería yo. Solo juego por divertirme. Esa frase no es la confesión de un hombre que no pudo. Es la declaración de un hombre que eligió no hacerlo. Y hay un mecanismo muy específico por el que el fútbol no puede aceptar esa distinción. El fútbol moderno construyó su estructura entera sobre la idea de que el talento tiene una obligación, con el club, con el país, con los aficionados, con la historia. El talento que no rinde al máximo es un talento desperdiciado. El jugador que podría haber sido más y no lo fue es una tragedia, no una decisión. Pero el mágico González rompió ese contrato. No con malicia. Con total transparencia. Le dijo al mundo exactamente por qué no iba a hacer lo que el mundo esperaba. Y siguió siendo, en sus propios términos, el jugador que Maradona admiraba desde el Nápoles. Maradona, años después, lo amplió. La verdad que tuve la suerte de jugar con él en el Barcelona, y después ver los enganches que les pegaba a los españoles, era único. Si vos lo querías imitar no podías, nosotros queríamos imitarlo en los entrenamientos. ¿Viste el gol que hizo el mágico? ¿Viste el enganche que hizo el mágico? Nos decíamos en los entrenamientos. Y después lo queríamos imitar tirando el enganche y casi nos caemos. Maradona intentando imitar al mágico González en los entrenamientos. Ese es el nivel del que estamos hablando. Y ese hombre eligió Cádiz sobre París porque quería vivir a su manera. La pregunta no es si eso fue un error. La pregunta es de quién era ese talento, y si el mundo tiene derecho a exigirle a alguien cómo debe usar lo que Dios le dio. Hay algo que la ciudad de Cádiz sabe y que el resto del mundo del fútbol tardó décadas en reconocer. La gente de Cádiz me para por la calle y me dice que soy un crack. Yo les digo que me llamo Jorge y que mi apellido es González. Esa frase dice todo. En Cádiz, el mágico no era el jugador que podría haber sido más. Era el jugador que lo dio todo, a su manera, en sus términos, con sus reglas, y que la ciudad lo recibió exactamente como era. Sin exigirle que fuera lo que no quería ser. El domingo de Semana Santa de 1984, el equipo gaditano debía jugar un partido clave con el Murcia y Mágico no aparecía. Un compañero tuvo la idea de mandar debajo de su balcón a una banda de música andaluza. Tras un buen rato de música, González se asomó con cara de sueño y dijo, que quede claro, salto de la cama solo porque esta música me gusta. Esperen un minuto, me visto y enseguida salgo para el estadio. Se fue al estadio. Jugó. Marcó. El sistema que sostuvo al mágico González en Cádiz no fue la disciplina ni el profesionalismo que el fútbol moderno exige. Fue algo más antiguo y más difícil de cuantificar, el acuerdo tácito entre un jugador y una ciudad de que la magia no tiene horario, que el talento no necesita justificarse con horas de entrenamiento, y que un hombre que llena el estadio con su presencia cumple su parte del contrato aunque llegue tarde a la reunión. Cuando el Cádiz lo cedió al Valladolid, cansados de su comportamiento fuera de la cancha, el experimento duró 6 meses. 9 partidos. 2 goles. El Valladolid no lo entendió porque intentó cambiarlo. Y el mágico sin libertad no era el mágico. Volvió al Cádiz. Recuperó su mejor fútbol. En El Salvador, el impacto de su figura trasciende el deporte. El Estadio Nacional de El Salvador lleva su nombre. En un país que vivió una guerra civil, que reconstruyó su tejido social durante décadas,
que nunca volvió a clasificar a un mundial después de 1982, el Mágico González es el nombre que une generaciones, el hombre que en una tarde de junio ante Hungría, con el marcador destruido, siguió jugando como si el resultado no importara porque para él, en ese momento, lo único que importaba era el balón. Hay una pregunta que la historia del Mágico González obliga a hacerse, y que el fútbol latinoamericano raramente se hace a sí mismo. ¿Cuándo un talento es desperdiciado y cuándo es simplemente vivido de otra manera? La respuesta que el fútbol moderno tiene para esa pregunta es clara y uniforme. El talento tiene una obligación de maximizarse. El jugador que podría haber sido el mejor del mundo y no lo fue falló. Se rindió. Desperdició el don. Pero el Mágico González no falló. No se rindió. No desperdició nada. Eligió. Con toda la información sobre la mesa, con el PSG esperándolo en París y el Barcelona haciendo señas desde Cataluña, eligió Cádiz, el puerto más al sur de España, la ciudad donde nadie le iba a preguntar a qué hora llegó anoche o por qué no fue al entrenamiento del martes. Yo vengo del planeta Tierra, él viene de otra galaxia, dijo Maradona. Otra galaxia. El mejor jugador que el mundo ha visto localizando al Mágico en un lugar que no pertenece a ningún mapa del fútbol convencional. Lo que esta historia cambia, si la aceptas, es lo siguiente. La próxima vez que veas a un jugador que podría ser más y eligió no serlo, pregúntate si estás seguro de que ese hombre estaba equivocado. Porque el Mágico González eligió su vida con más claridad que la mayoría de las personas que el fútbol llama profesionales. Sabía lo que quería. Sabía lo que renunciaba. Y lo dijo en voz alta, sin vergüenza, en la frase más honesta que un futbolista pronunció en el siglo XX. No me gusta tomarme el fútbol como un trabajo. Si lo hiciera no sería yo. Si lo hiciera no sería yo. La pregunta que te dejo en los comentarios es esta. ¿Fue la vida del Mágico González una injusticia, algo que el fútbol le hizo o que él mismo se hizo? ¿O fue simplemente una vida bien vivida en sus propios términos, que el mundo insiste en llamar tragedia porque no encaja en la narrativa del atleta que lo sacrifica todo? Porque dependiendo de tu respuesta, el Mágico González es o el jugador más desperdiciado de la historia del fútbol latinoamericano, o el más libre.